Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Artículo. El día de hoy vamos a estar revisando este artículo de enfermedad pulmonar intersticial publicado en el JAMA en el 2024. Esta enfermedad se define como la inflamación del intersticio pulmonar asociada o no con fibrosis. Es una enfermedad que viene en aumento, se habla que para el 2019 teníamos 600.000 casos aproximadamente en Estados Unidos. Podemos agruparla en 6 clases, de las cuales destaca la enfermedad pulmonar idiopática, la que está relacionada con enfermedades del tejido conectivo, la neumonía por hipersensibilidad, la relacionada con infección, la inducida por medicamentos y la inclasificada. De estas, la más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática, que es aproximadamente el 30% de los casos. Es más frecuente en hombres con una relación 3:1. Después sigue la relacionada con enfermedades del tejido conectivo, aproximadamente un 25%. Aquí destacamos la esclerosis sistémica, especialmente la variante difusa, las miopatías inflamatorias, especialmente el síndrome antisintetasa, la enfermedad mixta del tejido conectivo y el síndrome de Sjögren, siendo raro encontrarla en artritis reumatoidea y en lupus eritematoso sistémico con menos del 5% de los casos. Y en un tercer lugar encontramos la neumonía por hipersensibilidad en un 15% de los casos. Y aquí hay una relación con un antígeno específico, generalmente son proteínas aviares o fúngicas. Independiente de cuál sea la clasificación, todas estas enfermedades pueden progresar a lo que conocemos como fibrosis pulmonar progresiva en hasta el 30 al 40% de los casos. Además de esto, se asocian con otras complicaciones como puede ser la hipertensión pulmonar, una mayor incidencia de cáncer en esta población y muchas de estas enfermedades pueden sufrir exacerbaciones. Específicamente en fibrosis pulmonar idiopática, 1 de cada 5 pacientes va a sufrir de alguna exacerbación en los primeros 3 años del diagnóstico. Todo esto lleva a que estos pacientes tengan una alta mortalidad y que en general hablemos de una sobrevida menor a 5 años en esta población. Hablando específicamente ya de la fisiopatología, para que se desarrolle la fibrosis necesitamos que se junten 3 elementos. El primero de ellos es una predisposición genética, el segundo es un daño repetido pulmonar por alguna exposición y el tercero es que haya una cicatrización anómala precisamente frente a este daño. Hablando específicamente de la neumonitis por hipersensibilidad, aquí la fisiopatología es más relacionada con una respuesta inmunomediada a ese antígeno específico que nos mencionaba Sebastián, en donde lo característico es una respuesta inflamatoria granulomatosa. Y en el caso de las enfermedades asociadas al tejido conectivo, no es muy claro cómo se da esa ruta fisiopatológica desde la enfermedad hasta el desarrollo de la fibrosis pulmonar. Aquí vale la pena mencionar específicamente en ese grupo de inducida por medicamentos cuáles son los que debemos tener en cuenta. Destacamos entonces la bleomicina, la amiodarona, la nitrofurantoína y otros medicamentos antineoplásicos como serían sobre todo los relacionados con inmunoterapia. Cuando hablamos de la presentación clínica de estos pacientes, destaca la disnea como síntoma cardinal, una disnea que inicialmente es con un esfuerzo máximo, pero posteriormente va a progresar a ser disnea en el reposo. Encontramos otros síntomas como tos entre el 30 al 50% y es una tos que afecta la calidad de vida del paciente. También puede haber fatiga y pérdida de peso. Podemos encontrar también signos o síntomas de la enfermedad del tejido conectivo de la cual está relacionada y inclusive en un 50% de los casos podemos encontrar acropaquias. A la auscultación es muy típico, casi más del 90% de los casos, los estertores en velcros. Y para el caso de la neumonía por hipersensibilidad, el graznido es un hallazgo característico. Al momento ya del diagnóstico, pues se hace necesario una búsqueda de todo lo que hemos mencionado, la exposición o los signos o síntomas de enfermedades relacionadas, y la imagen de elección será un TAC de tórax. Esta tomografía tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 71%. El uso de la tomografía no es propiamente para llegar a un diagnóstico específico, ya que no hay un hallazgo patognomónico de ninguna de estas enfermedades. Sin embargo, sí nos sirve para clasificar algunos patrones radiológicos que nos pueden orientar hacia cuál puede ser la posible etiología. Así, destacamos 5 patrones que tenemos que conocer. El primero de ellos es la neumonía intersticial usual o NIU, la cual se caracteriza por 3 hallazgos: bronquiectasias por tracción, panalización y un gradiente ápico-basal. Esta, si bien la podemos encontrar en la fase fibrótica de todas las enfermedades pulmonares intersticiales, se suele asociar en su mayor medida con fibrosis pulmonar idiopática.
La siguiente es la neumonía intersticial no específica o NINE, la cual se caracteriza por hallazgos de vidrio esmerilado de predominio basal que suele generar un respeto subpleural y se puede o no asociar con bronquiectasias por tracción. Con la enfermedad que más asocia a este patrón suele ser la esclerodermia. El tercer patrón es la neumonía en organización, la cual se caracteriza por consolidación asociado con un signo muy específico que es el signo de Atoll o del halo invertido, en el cual tenemos un vidrio esmerilado rodeado de un anillo de consolidación. El siguiente patrón es el daño alveolar difuso, en el cual tiene una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda vamos a encontrar parches de vidrio esmerilado difuso por todo el parénquima pulmonar y esto va a evolucionar a consolidación con destrucción quística del parénquima y esto se asocia principalmente con SDRA. Y finalmente tenemos el patrón de neumonitis por hipersensibilidad en el cual encontramos 3 hallazgos característicos: opacidades en vidrio esmerilado, nódulos centrilobulillares y el patrón de mosaico que se asocia con atrapamiento aéreo y puede o no haber hallazgos de fibrosis en este patrón. Como lo decía Andrés, dado que no es un hallazgo patognomónico, el diagnóstico de esta enfermedad requiere un grupo multidisciplinario conformado normalmente por neumólogo, radiólogo, patólogo y reumatólogo. Cuando yo confirmo la enfermedad, procedo a tratarla. Si yo no logro acá acordar que estoy frente a una enfermedad intersticial, debo pasar una prueba invasiva. Esto normalmente ya es en menos del 10% de los casos. Inclusive estas biopsias se usan que a su vez sean cada vez menos invasivas y ha cobrado mucho valor, por ejemplo, las criobiopsias a través de estudios endoscópicos. Igual la histopatología, si bien busca aclarar, tampoco es patognomónica y será nuevamente necesario contar con todo el equipo para poder llegar a discernir el diagnóstico respectivo. Una vez ha confirmado la enfermedad o tengo una alta sospecha, debo entrar a clasificar su severidad. Esto se hace realmente a partir de pruebas de función pulmonar, donde las dos más relevantes van a ser la medición de la capacidad vital forzada y la caminata en 6 minutos. Ya con todo esto que nos mencionó Sebastián, lo que procedemos a hacer es entonces el tratamiento y aquí tenemos 2 grupos principales de medicamentos: antifibróticos e inmunomoduladores, y cuál uso va a depender precisamente de a qué clasificación haya llegado. Cuando tengo un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, el manejo va a ser con los antifibróticos que tenemos disponibles, que son pirfenidona y nintedanib, los cuales en general lo que han mostrado es una reducción en la caída de la capacidad vital forzada. Cuando tengo una enfermedad asociada a una enfermedad del tejido conectivo, aquí cobra importancia el uso de los inmunomoduladores, donde los 3 más importantes que se han estudiado son ciclofosfamida, micofenolato y rituximab, sobre todo específicamente en la población de esclerodermia. Y en el escenario de la neumonitis por hipersensibilidad solemos utilizar corticoides, aunque no tenemos mucha evidencia para su uso, y aquí lo más importante va a ser evitar la reexposición al antígeno que llevó al daño pulmonar. También se debe resaltar que cualquier variante de esta enfermedad puede potencialmente evolucionar a fibrosis pulmonar progresiva y en este caso el nintedanib va a ser una opción terapéutica. Y adicionalmente, como en todas las enfermedades, está el manejo de soporte y aquí lo centramos en vacunación, manejo de la hipertensión pulmonar, control sintomático de la tos y rehabilitación pulmonar. Con esto terminaríamos entonces este capítulo del artículo. Esperamos que les haya gustado y como siempre son ustedes quienes eligen cuál es el artículo que vamos a revisar en 15 días. Les tenemos esta primera opción, que es una revisión de hepatitis D publicada en el JAMA en este año. O esta opción también de este año, publicada en Annals of Internal Medicine, acerca de obesidad. No olviden dejar en sus comentarios cuál artículo quieren ver y nos vemos en 15 días. El graznido es un hallazgo característico. Cuac. Yo no lo iba a hacer. ¿Viste la seriedad? Cuac. Igualmente. Pero usted se quedó callado un rato. Usted se había olvidado que le tocaba hablar. 2 segundos. Usted se había olvidado que le tocaba hablar. Hágale.